La tarde del 22 de enero de 1914 tuvo lugar la primera exhibición del material fílmico que la compañía Mutual pudo obtener de sus socios los revolucionarios bajo el mando de Villa. De esta forma, en la sede principal de la empresa cinematográfica que se localizaba en la calle 23 de la ciudad de Nueva York, se reunieron críticos, periodistas, empresarios y público en general, ya que se tenía por objetivo el recabar las impresiones y críticas que el auditorio tuviera hacia esas primeras imágenes, a fin de corregir los errores señalados. Así, después de esa primera exhibición privada, los 3 rollos que los cineastas de la Mutual remitieron a la compañía se redujeron a 2. Si bien en la actualidad no se conserva copia alguna de este valiosísimo material fílmico, de igual forma podemos tener acceso al contenido del mismo gracias a los registros que todavía existen sobre este. Por ello, si partimos de la información que el periódico The New York Times nos ofrece en su edición del 23 de enero de ese año, sabremos que no se exhibió ninguna escena correspondiente a los combates librados en el poblado de Ojinaga, ya que, como el propio periódico reconoció, el general Villa no reprogramó su batalla para cumplir con los requerimientos del cinematógrafo, lo cual, a juicio del medio escrito, no impidió que los rollos exhibidos inspiraran respeto por los soldados de Villa, puesto que era evidente que las tropas estaban organizadas para una lucha efectiva. En este sentido, el propio presidente de la compañía, Harry E. Aitken, tuvo que reconocer que la ausencia de combates en el film se debía a que estos habían tenido lugar en la oscuridad de la noche, y por ende los cineastas que fueron enviados no tuvieron buena luz para capturar la toma de la plaza. Sobre este primer grupo de cineastas que fue enviado por la Mutual al poblado fronterizo de Ojinaga, sabemos que debió encontrarse Karl von Hoffmann, quien era una latente personalidad de la naciente industria cinematográfica, así como el joven Sherman Martin, quien fuera fotógrafo del periódico The Evening Sun, y finalmente Charles Roger. Además, sabemos que tanto Otis A. Oldham como John Davison Whelan también estuvieron ahí con su equipo fotográfico, así como el cineasta del Paso y reportero de la prensa asociada, Dichas A. Pryor, que también se encontraría maniobrando su cámara cinematográfica en el poblado fronterizo y, si bien no llegaría a registrar los últimos días de la afrenta, obtendría un material compuesto por 4 rollos que sería anunciada para su exhibición bajo el título The Great Mexican War. El contenido de los rollos exhibidos por la Mutual, por su parte, mostraban a un sonriente general Villa encabezando a sus fuerzas para la batalla de Ojinaga en los albores de la noche, así como dirigiendo a sus tropas lejos del campo de batalla a la mañana siguiente. El ente cinematográfico había podido registrar lo acontecido en Ojinaga la mañana del 11 de enero, por lo que se veía el ejército villista desplegado en fila india a lo largo de las llanuras del poblado fronterizo, transportando sus propias armas y la fusilería que le decomisó a los soldados federales. De esta forma, el público pudo apreciar todo el botín que los revolucionarios habían obtenido de la contienda, además de imágenes concernientes a los heridos y sus cuidados. También se exhibieron las condiciones desastrosas en que Ojinaga quedó después de la batalla e incluso las trincheras que sirvieron como refugio al ejército federal. Por otro lado, se mostró el recibimiento y atenciones que las tropas estadounidenses le estaban brindando a las desahuciadas fuerzas federales. En este sentido, los asistentes pudieron conocer por cuenta propia el gran número de armas y municiones que se le decomisó a este ejército en presidio, así como su resguardo en improvisados corrales. Las escenas de este lado de la frontera también contenían imágenes de los refugiados del poblado de Ojinaga, en las que se veían a mujeres mexicanas atravesando el ponderoso Río Grande con mulas cargadas de utensilios caseros. En el segundo rollo se proyectó una escena en primer plano en la que el general Villa cabalgaba en un brioso caballo hacia la cámara, teniendo por fondo los edificios en ruinas de Ojinaga. Esta escena se convertiría con el paso del tiempo en una de las más representativas del personaje, pero ese día la imagen que más conmoción causó en la pequeña audiencia fue aquella donde uno de los oficiales que cabalgaba junto al general agitaba vigorosamente su mano, pues se trataba de Raúl Madero, hermano del difunto presidente,
quien al ser reconocido por su padre presente en la sala, provocó que éste saltara de su asiento al verle. Otra de las escenas emblemáticas que resultó de la incursión del ente cinematográfico en las contiendas revolucionarias fue aquella donde el general Villa y el general Nájera, confundido con el general Ortega, quedaron sujetos a las necesidades del cineasta. Bueno, una de las escenas emblemáticas que resultaron de este primer material fílmico que obtuvo la Mutual Film Corporation con sus socios los revolucionarios, en este caso concretamente con las huestes villistas, pues es aquella donde Villa es retratado en el poblado de Ojinaga junto con el general Pánfilo Nájera. Entonces, gracias a la crítica que hace el enviado de la revista The Moving Picture World, Steven Bush, sabemos que el cineasta pidió a los revolucionarios que se quitaran el sombrero de manera que pudiera retratarse un poco de movimiento, porque ellos estaban en una pose fija, quizá pensando que se trataba de una fotografía, en fin, no tenían esa conciencia de la necesidad de movimiento y el cineasta, teniéndola, necesitaba que algo tan simple como quitarse el sombrero, pues ya fuese, que reflejase acción en la escena. Entonces, esta situación nos lleva a pensar justamente sobre lo que venimos discutiendo desde el principio. ¿Quién busca a quién? Los revolucionarios buscan a la industria del cine, en este caso Villa, por una necesidad de vanidad y de ser retratado, o más bien es el cine que tiene en ese momento poco de menos de 20 años de existencia, pero que ya tiene algunos segmentos como los noticieros, donde se exhiben realidades de la actualidad mundial. Entonces, en este caso, pues la guerra en México estaba siendo un evento que llamaba la atención en los Estados Unidos, en la prensa, y sobre todo a finales de 1913 con Villa ganando la Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza, bueno, pues ya hay atención hacia su persona. Entonces, ahí lo que vemos es más bien una industria del cine que ve la necesidad de negociar con los revolucionarios de manera que tengan exclusividad para captar las imágenes de lo que ellos, la guerra que están peleando, justamente para tener exclusividad de exhibirlas en Estados Unidos. Entonces, esta escena nos ayuda a justamente pensar esa conciencia que también tuvo Villa sobre lo que era el cine, que pareciera, por lo que se comenta de ella, pues que no la tuvo, ¿no? Que tan fue así que alguien como el cineasta tuvo que indicarle que realizase un tipo de movimiento. Entonces, más bien aquí nosotros tenemos otro tipo de realidad para ver esta relación que se crea entre la industria del cine estadounidense y la Revolución Mexicana. Porque, bueno, pues de entrada no es la revolución la que queda sujeta a los lineamientos de la industria del cine, sino más bien es esta la que se tiene que adaptar a las necesidades de esta guerra que se está emprendiendo para una acción concreta, en este caso de poner a Huerta. Y en ese sentido, pues deconstruimos con base en los reportes de la prensa, en los testimonios de corresponsales o de los propios revolucionarios, este panorama que se crea sobre la revolución, que ya no es visto desde las necesidades de una industria cinematográfica, sino más bien las necesidades y una lógica de guerra. En este caso, concretamente, insisto, el movimiento constitucionalista que se crea en ese momento para deponer a Huerta. Entonces aquí, pues también nosotros regresamos a pensar, a deconstruir o a criticar la perspectiva que nos deja el estudio de Terry Ramsey, A Million in One Night, que es sobre la historia del cine y que en este caso pone el evento de digamos, ese contrato de Villa y la Mutual como una necesidad del revolucionario de ser retratado, de una vanidad que se crea a costa de pues la propia revolución, ¿no? O sea, las batallas son recreadas, incluso él nos habla de un pago de $25,000 que al menos en lo que reporta el New York Times en su momento, no se dice nada de esa cantidad y en el contrato más bien se estipula que sí hubo un adelanto de $10, pero nada más fue eso, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos otra manera de pensar ese momento, e insisto, no es desde la perspectiva que nos deja esta persona de Terry Remsea, sino más bien la propia revolución, cómo es que se va creando y cómo es que dentro de su lógica va relacionándose con el cine, qué le va permitiendo, qué no, qué cosas se va encontrando en el camino. Y eso es algo que también nosotros vamos a ver a detalle posteriormente, una vez que haya la necesidad por parte de los cineastas de la Mutual, bueno, más bien de los directivos de la Mutual, de proporcionarle al revolucionario Villa un uniforme que lo haga ver como un general, de manera que pueda ser entendido así por el público que lo está vislumbrando en las salas del cine. Porque las primeras críticas pues llevan justamente a que se tenga esa necesidad de que sea retratado de esa manera. Aunque este primer material fílmico obtenido por la Mutual llegó a ser apreciado por parte del público al mostrarles los últimos acontecimientos que se estaban desarrollando en México con el ejército al mando de Villa, para algunos medios escritos las imágenes que se mostraban sobre la toma de Ojinaga no habían sido suficientes, pues en ellas no se registró ninguna batalla. Lo que más destacaría de este primer material obtenido por la Mutual, sin embargo, sería que las críticas enfocadas en la apariencia del general Villa llevarían al director de la compañía, Harry E. Aitken, a proporcionarle un uniforme militar y fotografiarle con él, ya que se escribió que había hecho la guerra con ropa de un ciudadano andrajoso y un sombrero caído, lo cual podía resultar extraño y sospechoso para los amantes del cine si no hubiera ninguna vestimenta de la gloriosa guerra en el hombre que pretendía ser el líder de la revolución.